quiero comenzar con Deuteronomio 28. Si me vas poniendo Deuteronomio 28, y vamos a leer del 1 al 3. Y dice así: dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y sigue enumerando muchas bendiciones, pero me voy a quedar allí. Okay. Yo le he titulado este mensaje Bajo la bendición. ¿Cómo se llama el tema? Bajo la bendición. Sabemos que es bajo la bendición de Dios. Entonces, si tú quieres ser una persona que quiere vivir el resto de sus días aquí en la tierra bajo la bendición de Dios, tenemos que entender lo que vamos a analizar y estudiar en este momento. Porque yo he escuchado y se acercan muchas personas que a veces me dicen: pastor, ¿cómo le hago para vivir en la bendición? ¿Cómo le hago para recibir la bendición de Dios? Hay otras personas que se acercan y me dicen: pastor, ore por mí para que yo sea bendecido, para que yo viva bajo la bendición de Dios. Ahora, no es malo que oremos, pero eso no es lo que realmente se requiere en una persona para vivir bajo la bendición de Dios. Vivir bajo bendición. Ahora, si yo te pregunto que si tú quisieras ser bendecido de parte de Dios, ¿qué me dirías? Sí. Entonces, tanto tú como yo, todos queremos ser bendecidos, ¿o no? Vivir bajo la bendición de Dios. Todos queremos eso. No hay nadie que no quiera ser bendecido de parte de Dios o caminar bajo la bendición de Dios. Y por eso es que este versículo o estos versículos de Deuteronomio 28, lo vuelvo a repetir, dice: acontecerá. ¿Qué quiere decir? Sucederá. Esto vas a vivirlo y te va a suceder esto. Entonces te das cuenta que no es nada más que: pastor, ore por mí para que Dios me bendiga. Porque no dice: va a suceder que si ora, le dice al pastor que ore porque va a ser bendecido. ¿Verdad que no? Entonces a veces son errores o interpretaciones que tiene la gente. Ahora, yo no quiere decir que no ore por la persona para que Dios lo bendiga. Es un comienzo donde yo le estoy declarando esto. Pero realmente, para que una persona sea bendecida, tiene que acontecer lo que vamos a ver ahorita. Ahora, muchas veces, escuchan, muchas veces la persona es bendecida, sí, a veces por esa oración. Muchas veces la persona es bendecida por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Muchas veces la persona está recibiendo bendición por el esfuerzo de su trabajo. Porque la Biblia es clara que el que no trabaja no es digno de su salario. ¿O no? Y a veces estamos obteniendo recursos y pensamos que esa es toda la bendición. No, la bendición de Dios viene no solamente en las finanzas. La bendición de Dios viene en todas las áreas de la vida del ser humano. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces a veces la gente solamente porque ve las finanzas que están recibiendo buen recurso dice: es que estoy siendo bendecido. No, ese es el esfuerzo de tu trabajo. Y que realmente Dios te ha bendecido con la vida y con un trabajo.
¿sí? Pero a veces, ¿qué pasa con ese recurso? Se te esfuma como agua. Entonces, realmente, si tú quieres vivir bajo la bendición de Dios, tenemos que entender este tema. Porque si tienes que entender que tú y yo somos bendecidos por nuestro trabajo. Tú y yo somos bendecidos por Dios, sí, porque Él nos está dando vida. Hoy tú y yo estamos aquí y esa es una bendición de Dios. Pero eso es por su gracia y su misericordia. Él así lo ha decidido. Entonces hay que entender todas estas partes y no perdernos. Y si realmente queremos caminar bajo la bendición de Dios, dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahora, ¿cuál es la voz de Dios? Esta es su palabra. Esta es su voz. Hoy en día, ¿sí o no? Entonces, si oyes su voz, si oyes lo que Él está hablando, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escucharla. Por eso es importante venir al servicio. Por eso es importante que tú desarrolles un hábito de lectura de la Biblia para que Dios esté hablando a tu vida. Por eso es importante venir a los discipulados. Que escuches la voz de Dios. Ahora, ¿qué te toca? Ir a ponerla por obra. ¿En dónde? Allá afuera. Allá donde nadie te ve. Allí en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en la calle, con tus compañeros, con tus vecinos. Tal vez ellos van a actuar mal, pero a ti te corresponde ponerla por obra, aunque ellos no lo estén poniendo en práctica, porque a veces nos excusamos y buscamos ese pretexto, esa justificación. Es que ellos son así, es que es. No, tú ponle en práctica, ¿sí? Porque eso es lo que está pidiendo Dios. Porque el deseo de Dios es que tú y yo caminemos o vivamos bajo bendición. Pero eso te corresponde a ti y a mí accionar. Porque si yo acciono la palabra de Dios, va a suceder, va a acontecer algo sobre tu vida, sobre tu familia. Por eso dice sucederá o acontecerá. Dice, mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, ¿quién? Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Qué va a suceder? Te levantará, te pondrá en alto, serás visto. Porque algo que está acá abajo no es, pero si lo exalto, lo levanto, entonces va a ser visto por todas las personas. Vas a ser visto como eres bendecido. Dios te levantará. Ahora, no confundas el esfuerzo de tu trabajo. No confundas la gracia y la misericordia de Dios. Si tú y yo queremos caminar y vivir bajo bendición, tenemos que trabajar en poner por obra todo lo que hemos escuchado de la voz de Dios. El problema es que mucha gente se resiste en obedecer y le pone argumentos y excusas. Pongámosla. Esa es la labor y la tarea tuya, ponerla en práctica. Y por eso enseguida en el versículo 2 dice así: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si la empiezas a escuchar y a ponerla en práctica. Dice, vendrán. Entonces van a venir. Las bendiciones, ¿qué? Van a venir.
ya no las vas a buscar tú, van a venir y te van a alcanzar. Es como viene la bendición en todas las áreas, no solamente en la cuestión económica, porque a veces estamos centrando y enfocando toda nuestra fe en la cuestión económica, en la cuestión material. Que tenga éxito mi negocio, que tenga éxito mi trabajo. No, Dios está hablando en todo, en todas las áreas. ¿O tú solamente quieres ser bendecido en lo económico? No. ¿Por qué crees que allá afuera hay muchos hombres que han luchado, se han esforzado y han emprendido proyectos y tienen mucho dinero, pero su matrimonio se ha destruido, o su salud se ha desintegrado, su matrimonio, sus hijos andan en drogas, sus hijos andan en tantas cosas, porque solamente han enfocado pensando que es el dinero? Entonces tú no puedes cerrarte a pensar que la bendición de Dios está centrada solamente en lo económico. Dios quiere bendecirnos en todo. Y tú y yo tenemos que caminar bajo la bendición de Dios en todo lo que Él señala. Porque por eso dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuántas? Todas. No está hablando en singular, está hablando en plural. ¿O no quieres ser bendecido así como Dios desea? Ese es el deseo del corazón de Dios, porque ese es el Padre. Ahora yo te pregunto, tú como papá, ¿quieres que tus hijos sean bendecidos? Sí, pues sí, quieres que sean bendecidos en sus estudios, en una profesión, en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas y en todo, ¿sí o no? Sí. Con bienes materiales, pues sí. Pues ese es el corazón de nuestro Padre también. Él quiere bendecirnos en todo. Y si a veces recibimos cosas, es por la gracia y misericordia de Dios. Entonces tú tienes que separarlo, cómo es lo que es la bendición. La bendición de Dios es muy amplia. Entonces no te centres nada más en el producto de tu trabajo y de tu esfuerzo. Ok. Verso 3, ahí comienza una primera bendición. Bendito serás tú, ¿en dónde? En la ciudad. En la ciudad. ¿Es necesario que te vayas de Pátzcuaro? No. No. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Hoy en esta semana me hablaron que se iba a orar por un negocio de una cafetería que se emprende en esta semana. Y yo le decía, mira, hay muchas cosas que en la cuestión de mercantil y económica se tienen que ver. Y que cuando vayas a emprender un negocio, tienes que ver la situación del lugar, de la afluencia, para saber que tengas mercado. Digo, y podemos ver muchas cosas, pero Dios ha dicho que Él te va a bendecir en la ciudad, o sea, en esta colonia. Aunque pienses que no, Dios te va a bendecir, pero si tú eres obediente a Dios. Porque Dios dice, yo te voy a bendecir en la ciudad, donde quiera que tú estés. Porque a veces pensamos, yo tengo que irme a tal lugar. Ahora, tampoco no estoy en contra de que salgas a un lugar. Dios no está en contra, porque a veces Dios abre puertas, pero tú tienes que pensar que Dios te bendice. Si tú estás con Dios, donde quiera que tú vayas, tú vas a hacer bendición, porque Dios está contigo y porque tú eres fiel a Dios. Amén. Amén. Y Él te va a bendecir. ¿Sí? Entonces yo creo que todos queremos bendición. Entonces ahí empieza a decir, espérate, yo te voy a bendecir en la ciudad. Y también en el campo, en tu trabajo, en tu tierra, en tu esfuerzo. Yo te voy a bendecir. Y ustedes ya pueden leer todo lo demás. Pero no me quiero enfocar en esto. Porque yo te dije
¿cómo podemos estar bajo bendición de Dios? ¿Sí o no? Entonces Dios ya lo prometió y Dios quiere eso. Y te hablaba bajo dos cosas. Una cosa es que tengas la intención de cómo puedo ser bendecido, o que digas, ore por mí para que sea bendecido. O yo quiero que tú veas cómo es que Dios dice que tú puedes ser y tú puedes caminar y que las bendiciones te van a alcanzar. Y aquí estamos viendo. Entonces, una de las primeras cosas que debemos entender, número uno, Romanos, si quieres poner. Y vamos a ver primera de Samuel 15. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente que el obedecer es mejor que los sacrificios. Escúchame bien, y yo quiero enfocar en esta parte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿El obedecer qué? A la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Lo que más agrada a Dios es la ¿qué? Obediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se complace más en tu obediencia que en cualquier sacrificio. ¿Está claro allí? Dios se complace más, Dios se agrada más, Dios se emociona más viendo tu obediencia que un sacrificio que tú pienses que vas a hacer. Entonces, si estamos hablando de la bendición, es que tú tienes que entender, como leímos ahorita, para que la pongas en práctica, porque es lo que le agrada a Dios, la obediencia, y la obediencia trae bendición. Tú puedes hacer un sacrificio, escúchame, por ejemplo, porque para muchos es un sacrificio dejar de hacer muchas cosas para llegar puntual y temprano, pero no vive la palabra, porque se está enfocando en un servicio, en un ministerio, y no en la obediencia. Escúchame bien eso. Mucha gente se está esforzando por esto. Ahora, no estoy diciendo que es malo, es parte de lo que tenemos que hacer para Dios, pero se está enfocando en eso más que en la obediencia. Y en cualquier ministerio que tú quieras mencionar. Entonces la gente se está perdiendo en los servicios y en los ministerios y no en la obediencia. ¿La qué? La obediencia. Porque eso es lo que más agrada a Dios. Es en lo que Dios se complace. Más que cualquiera de tus sacrificios. Lo que Dios le agrada es la obediencia. Lo que emociona a Dios es tu obediencia. ¿Cuánta Biblia conoces? Pues a lo mejor me puedes decir un montón. Y a lo mejor puedes conocer hasta mejor que yo. Pero ¿cuánto estás obedeciendo? Hay que escucharla, pero hay que ponerla en práctica. Y cueste lo que te cueste, aunque las condiciones, las circunstancias externas no estén a favor de lo que tú crees, piensas, pero yo tengo que ser ¿qué? Obediente a Dios. Aunque a personas no les agrade, yo tengo que ser obediente a Dios. Porque es como voy a empezar a caminar bajo bendición. Bajo bendición. Entonces yo quiero tocar nada más en este tema 2 puntos. Y este es el primero que estoy tocando, el primero que les dije Romano. ¿Sí? Porque Dios se complace en la obediencia. Entonces,
Ahora, si tú obedeces a Dios, estás demostrando, inciso A, es el número 1 romano, por cuanto nuestra obediencia confirma su señorío en nuestras vidas. Una de las cosas es eso, que tú ser obediente, estás demostrando que Cristo señoría en ti, que Él es tu Señor, que Él manda en ti. Pero si yo desobedezco, entonces no estoy demostrando que Él es mi Señor, porque yo estoy haciendo lo que yo quiero. Yo me estoy saliendo con lo mío, de una manera egoísta, porque nada más quiero mi propia satisfacción y mi propio bien. Y así hay muchas personas que viven. Yo hablo en lo general, si estoy pisando calle, pues nomás ya hay, pero hay mucha gente que es así, de egoísta, y busca su propio bien, por encima de quien pase. No, yo tengo que ser obediente a Dios, tengo que agradarle, y eso demuestra que Él es mi Señor, que Él manda en mí. Inciso B, por cuanto nuestra obediencia es una manifestación del reflejo de Dios en nosotros. Lo repito, por cuanto nuestra obediencia es una manifestación del reflejo de Dios en nosotros. De esa manera sí demostramos el señorío, pero también estamos ¿qué? Reflejando a Cristo en nuestras vidas. Es un reflejo a través de la obediencia. Y eso lo vemos en Juan 17, 22, 24. Juan 17, 22 al 24 dice así: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Escucha el verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para que qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, desde la fundación del mundo. Para que vean ¿qué? Mi gloria, dice el Señor. Para que vean que Él está aquí en nosotros. Entonces es una manera de que tú manifiestas que Cristo está en ti. ¿Cómo? Con tu obediencia. Porque si ni modo que estés en pecado, vas a estar manifestando a Jesús. Pues no reflejas nada de Jesús. Entonces, el obedecer, estoy manifestando que Cristo está en mí. Porque a través de mí lo van a ver a Él. A través de cómo hables, cómo te comportes, van a ver a Cristo en ti. Pero si tú sigues hablando malas cosas, sigues con enojo, con odio, resentimiento, con venganza, ¿dónde está Cristo en ti? ¿Cuál es el reflejo que estás proyectando? No. Entonces, ¿sí están entendiendo? La obediencia es una manifestación. Tercero, inciso C, por cuanto nuestra obediencia nos lleva a reprender toda desobediencia a Dios. Lo repito, por cuanto nuestra obediencia nos lleva a reprender toda desobediencia a Dios. Es decir, miren, está en 2 de Corintios 10:3. Vayan, 2 de Corintios 10:3 y 6. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Chequen el siguiente versículo 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda, ¿qué? Desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces tenemos que castigar toda, ¿qué? Desobediencia, todo aquello que de repente te quiera jalar a desobedecer a Dios. Entonces tu obediencia manifiesta el cómo vas a reprender toda desobediencia, tanto que empiece a trabajar ¿en dónde? En tus pensamientos, en argumentos, que gente te empiece a ¿qué? A decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a tomar, vamos a drogar, porque jamás está diciendo Dios que no va a haber argumentos que nos quieran jalar, envolver para desobedecer a Dios. También está diciendo que van a llegar inclusive pensamientos que van a querer llegarnos, ¿para qué? Para incitarnos a desobedecer a Dios. Así que, hermano, no estás exento. ¿Tú crees que yo estoy exento de que circunstancias alrededor de mí se levanten y empiecen a decir, mira, Martín, y a través de acciones y palabras, no, hay que hacer esto? Pero yo tengo que decir, no, yo tengo que reprender toda desobediencia y decir, todos estos pensamientos, todos esos argumentos hay que derribar, porque ahí dice, y derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Entonces es un trabajo que tú tienes que empezar ¿a qué? A operar, a accionar. Y cuando vengan esto, no nomás te quedes ahí calladito y caído, no, tú di en el nombre de Jesús, reprendo esos pensamientos, se derriban esos argumentos que me están diciendo, incitando a una rebeldía a Dios, a darle la espalda a Dios, se caen en el nombre de Jesús. Porque tú lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a eso. Y no nomás dices, es que caí, pero ¿qué hiciste? La Biblia es clara, derriba argumentos. ¿Y qué es derribar? A ver, si alguien te dice derriba este muro, pues ¿qué tienes que hacer? Pues ir por un marro y empezar a darle los golpes, ¿sí o no? Porque a veces la gente le llegan los argumentos y los pensamientos y Dios dice derríbalos. Nomás ahí calladito y pasivo. Pues no estás tomándolos, no estás orando en contra de ellos diciendo en el nombre de Jesús se van, en el nombre de Jesús no los acepto, en el nombre de Jesús rechazo todo esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio libre albedrío y tú tienes la decisión también de decir los derribo o no los derribo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces son cosas que tenemos que hacer y para eso tenemos el nombre de Cristo, que hay poder, y decir en el nombre de Jesús se caen. Estos pensamientos no los quiero, estos argumentos lo que me está incitando a la desobediencia, a darle la espalda a Dios. Y es como va a venir ¿qué? Bendición. Porque la obediencia trae bendición. Y demostrar obediencia es empezar a derribar aquellos argumentos, aquellos pensamientos que no son correctos. Pero a veces la gente no hace nada. Ahora, inciso D, dice, por cuanto nuestra obediencia es reflejo del amor de Dios en nosotros. ¿Qué más estás reflejando con tu obediencia? Que amas a Dios. No solamente que es tu Señor, no solamente reflejas que es Dios en ti, sino que también lo amas. Entonces tu obediencia es un reflejo de que amas a Dios. Y para eso vea Juan 14, 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, ese es el que. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué?
¿Cómo se va a manifestar? Con su presencia, con sus bendiciones. Por eso es que la obediencia va a reflejar que tú amas a Dios. Y amar a Dios es ¿qué? Obedecerle. Y de esa manera Dios se va a manifestar a ti con su amor. Y Dios el Padre va a estar ¿qué? Complacido contigo. Y se van a manifestar las bendiciones de Dios. Entonces no nada más pienses que estás siendo bendecido porque trabajas. Estás obteniendo recursos porque Dios manda a trabajar al hombre. Es más, dice 6 días trabajarás y un día descansarás. Son 6 días de chamba, mano. Entonces, y la gente quiere todo el tiempo descansar. Chambiele. ¿Sí? Y ese trabajo produce el recurso. Pero no pensemos, ¿sí? Entonces mucha gente está perdiendo diciendo, es que la bendición de Dios, y al rato ya el dinero se les fumó. No, y es que no vive en obediencia a Dios. Hay que vivir en obediencia. Entonces se manifiesta obediencia. Ok. Y entonces nuestra obediencia también es fe en Dios. Ok. Quiero terminar con el punto número 2. Número 2, Romano. La confesión y el arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque un ejemplo de eso es el hijo pródigo. Y eso vamos a verlo en Lucas 15, del 17 al 18. ¿Sabes por qué? Porque el hijo pródigo se fue de la casa y se puede estar en esa relación y esa comunión con el Padre, ¿sí o no? Sí. Que representa a Dios. Entonces él ya, por estar separado de Dios, no vivía con la bendición de Dios o con la bendición del Padre. Por eso dice allí, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, ¿qué estaba hablando el hijo? Reconoció que ¿qué? Que había pecado. He pecado, Padre. Y es por eso es que no estoy viviendo bajo la cobertura y bajo la provisión, la bendición tuya. Por eso es que tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Porque si tú estás viviendo algo, es que tienes que arrepentirte. Es que tienes que decir, Señor, perdóname, hoy reconozco que te he fallado, que estoy haciendo las cosas mal. Perdóname. Pero me arrepiento, hoy dejo de vivir así y dejo de practicar estas cosas. Y vuelvo a ti, vuelvo a tener una comunión contigo, vuelvo a tener una relación contigo, Señor. Y es como voy a vivir bajo la bendición tuya. Amén. Bajo la provisión tuya, bajo el amor y la cobertura tuya. Entonces tenemos que volver al Padre. Pero para eso hay que reconocer en qué estamos mal. Y decir, Señor, perdóname. La he regado, estoy haciendo las cosas mal. Pero hoy decido volver a ti. Hoy decido dejar esas cosas. Y es como va a venir la bendición, familia. ¿Sí me entiendes? Porque el deseo de Dios es que tú y yo vivamos bajo bendición. Pero tú y yo tenemos albedrío y tenemos que tomar decisiones correctas.
determinaciones correctas y no te estés perdiendo porque Dios te ha dado vida o porque Dios te ha dado un trabajo y ese trabajo te está dando recursos. Es que Dios quiere bendecirte en todas las áreas y Dios quiere que ese recurso que te llega a las manos te rinda. Y es por eso que a mucha gente no le rinde, porque sí está obteniendo de su esfuerzo y de su trabajo, pero no le rinde el recurso, porque no está preocupado en la obediencia. Yo espero que Dios te esté hablando y dando entendimiento. Amén. Porque también es el deseo de uno también bajarles este mensaje, que vivan bien, que caminen, que vivan bajo bendición, pero en todas las áreas. En todas las áreas. Porque finalmente todos trabajamos y todos estamos obteniendo un salario. Unos de una manera y otros de otra manera. Ahora unos recibiendo un salario de manera justa, pero otros recibiendo un salario de manera injusta y deshonesta. Es por eso es que no nos rinde. Tenemos que empezar a buscar vivir bajo la bendición de Dios. Ese es como número 1 de este tema que yo te hablo, para que realmente tú camines bajo bendición, vivas bajo